El desayuno ha sido por mucho tiempo parte del léxico de la cocina estadounidense. La importancia del desayuno se ha enseñado en escuelas y transmitido en televisión por generaciones. Desde el auge de los cereales y granos procesados en el siglo XX hasta la moda de contar macronutrientes y tomar licuados verdes. A un cuarto del siglo XXI, el desayuno sigue siendo la principal fuerza en la historia y cultura alimentaria. La única pregunta que queda es, ¿siempre ha sido así para Huellas de la Frontera? Responderemos esa pregunta mientras analizamos a los vaqueros de los hotcakes del Viejo Oeste y mostramos una frontera estadounidense auténtica. Desayuno. Con el sol alzándose sobre la llanura y los caminos al oeste llenos de caravanas y migrantes hambrientos, el desayuno dejó de ser un placer para volverse cuestión de supervivencia. Quizá el término de la comida más importante del día sea un invento moderno, pero en el Viejo Oeste era totalmente cierto. El desayuno en la frontera era drásticamente diferente al de su contraparte del este, y especialmente variaba de las comidas matutinas moldeadas por la diáspora europea de la que provenía la población. Ya fuera que el día implicara transportar carga por la pradera, arrear ganado hacia los pastizales o talar madera en el bosque, el desayuno resultaba ser un combustible fundamental para mantener el trabajo físico sostenido. Mineros, migrantes, colonos, vaqueros y la clase trabajadora en general enfrentaban jornadas laborales largas y extenuantes que a menudo superaban las 12 a 16 horas seguidas. Nadie contaba calorías entonces, pero los trabajadores del oeste sabían que su labor les causaba déficits calóricos. Sin mencionar los viajes extenuantes o la exposición que enfrentaban en su vida diaria, el almuerzo y el concepto de comidas a media jornada tampoco eran opciones realmente populares. El trabajo no permitía mucho descanso ni el tiempo necesario para detenerse a cocinar una comida para todo el equipo. Ya sea una familia de 4, un grupo de 30 vaqueros o 200 migrantes en la ruta de Oregón. Por eso, los alimentos para desayuno solían ser densos y grasosos, ricos en proteína y manteca, con ingredientes de alto valor energético y buena conservación. Y si la comida podía o no cocinarse convenientemente sobre una fogata. En primer lugar, los alimentos para el desayuno también eran repetitivos. Los trenes de carretas y los equipos de cocina en los campamentos de trabajo no ofrecían muchas opciones en el viaje al oeste. Las tiendas de abarrotes y supermercados quedaban muy lejos, y cerca no había variedad. Lo que tuvieran las personas hambrientas lo comían con frecuencia. El contenido de sus alacenas se basaba en 4 características principales, dependiendo mucho del café, los frijoles, la harina de maíz o la harina de trigo para pan. Las carnes curadas con sal eran lo mejor, especialmente la de cerdo, la proteína más popular. Es difícil hallar productos frescos en un campamento, pero a la gente no le importaba. Sabían que la naturaleza repetitiva de las cocinas de la frontera era una necesidad, y nadie se atrevía a quejarse. Las quejas eran difíciles de escuchar. Considerando que el desayuno del Viejo Oeste sigue siendo la base de la alimentación estadounidense hasta el siglo XXI, el tocino era esencial en las historias épicas de la migración al oeste. Era básico para sobrevivir y un milagro para la moral. ¿Qué mejor manera de levantar el ánimo de un equipo que la vista salada y chisporroteante del tocino al amanecer? El tocino, además de ser un alimento delicioso y sustancioso, era una mercancía vital de intercambio en la era de las caravanas. A los grupos que viajaban al oeste se les pedía llevar mínimo 50 libras de tocino por adulto. Esto hizo que los mataderos y mercados de carne fueran potencias comerciales en ambos lados del río Mississippi. Durante la independencia, el tocino de Missouri costaba unos 5 centavos la libra. En la costa de Oregón, el aumento podía ser del 500%, alcanzando 25 centavos por libra. Claro, los vaqueros y sus cocineros no llevaban carne de cerdo cruda por las llanuras.
El tocino se conservaba con sal, curado o ahumado antes de salir cada día. Si el viaje era largo, los encargados empacaban la carne en barriles con salvado. El salvado absorbía el calor y evitaba que la grasa del tocino se derritiera. No pasó mucho tiempo para que la cultura de la vida en el Viejo Oeste adoptara el tocino como una expectativa diaria. Un desayuno sin tocino era como un barco sin su capitán, una manada sin su alfa. Si acaso, el tocino servía como un consuelo, una rareza en medio del agotador temor de la supervivencia extenuante. Como muchos desayunos, conservar el tocino era una ciencia frágil, rechazada por los elementos de la naturaleza. Si una carreta se descomponía y el tocino era muy pesado, lo abandonaban al costado del camino. Aunque tirar provisiones era mala idea, es difícil culpar a los asustados emigrantes recién llegados. La carne se descomponía y tenía gusanos. El tocino tampoco se salvaba. El fuerte Laramie presenció el desecho de 20,000 libras de tocino durante la fiebre del oro de California en 1849. Cuando los trenes de carretas se quedaban sin tocino, todavía había otras formas de carne disponibles además del tocino. ¿Había abundancia de res en algún lugar? Había ganado pastando. El charqui era el método común de conservación, mientras que la carne fresca o sus sobras se usaban en guisos para el desayuno o se asaban en espetón. Cerdo salado. San Salvel se encontraba en la misma categoría. A menudo se hacía charqui, a veces se hervía, pero siempre se lavaba antes de comer debido al exceso de sal. A ningún vaquero le gusta desayunar con una ración de deshidratación o un acompañamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. Si toda la reserva de carne no se cumplía, ¿a qué recurrían los cocineros? Por suerte para ellos, sus carretas chuck estaban repletas de maíz. La harina de maíz ha sido y seguirá siendo un alimento básico en la dieta estadounidense. No le eran extrañas las tierras nuevas de la frontera. La harina de maíz era barata, fácil de transportar y versátil, sin importar las preferencias de los hambrientos. Podía hervirse en una olla con agua y melaza para hacer una papilla, o batirse en una mezcla y freírse con grasas para crear el legendario platillo favorito de los vaqueros. Johnny Cakes, el panqueque oficial del Viejo Oeste, no fueron una creación fortuita de vaqueros curiosos ni de panaderos emigrantes experimentando. En realidad, los Johnny Cakes eran descendientes directos de la cocina de las tribus de los bosques del este. Los nativos americanos del este fueron los primeros en secar el maíz. Lo molían hasta hacer harina, la mezclaban con agua y cocinaban en piedras calientes y luego en sartenes de hierro fundido. Los Johnny Cakes no tenían agente leudante, pero usaban mucha grasa y manteca de cerdo. Entre más densos, mejor. La textura es clave para perfeccionar este desayuno de la frontera. Si una caravana o grupo de carretas tenía suerte, la melaza era el complemento perfecto. En los primeros días del oeste, el pan fresco era escaso, pero los Johnny Cakes lo reemplazaron. También eran muy portátiles, lo que los hacía un acompañante conveniente y calórico para las carnes curadas en el desayuno. Para el cambio de siglo XX, la frase «desayuno vaquero» se hizo oficial en la región. La ganadería se expandió fuera de Yellowstone y hacia las llanuras del norte. Los vaqueros y rancheros necesitaban desayunos abundantes y llenos de grasa y proteína por la mañana para sobrevivir a estas extensas jornadas. El desayuno perfecto de vaquero necesitaba 5 componentes generales: café caliente y fuerte, frijoles cocidos a fuego lento, galletas de hierro fundido, tocino salado y salsa espesa llena de manteca. ¿Escuchaste bien? Frijoles en el desayuno. Este estereotipo del vaquero amante de los frijoles es cierto. Como los frijoles eran el alimento suplementario por excelencia en su forma seca, se podían almacenar fácilmente y eran estables para llevar en el camino. Se podían rehidratar y recalentar una y otra vez. Se dejaban sobre la llama todo el día y los hambrientos llenaban su taza de hojalata cuando sentían hambre. Una receta popular de frijoles llevaba melaza para añadir calorías y satisfacer el antojo de algo dulce. Cuando había harina de trigo, los bizcochos también eran populares en el desayuno vaquero.
Los bizcochos se horneaban en tandas con manteca y harina en horno holandés para cocineros expertos o se doraban en sartén de hierro engrasado. Una cuadrilla recién abastecida recibía salsa aparte como trato especial. De lo contrario, el desayuno era pan con grasa de tocino sobrante. Si faltaba manteca, el pan duro sustituía a los bizcochos. El pan duro es una mezcla de agua, harina y sal que se remoja en agua o salsa antes de comerlo. La extrema sequedad del pan duro significaba que podía durar años sin echarse a perder. Un alimento popular que se encontraba en los barcos de los viajes transatlánticos o esparcido por los campos de batalla de la guerra civil, el pan duro no era desconocido, incluso en las partes más salvajes del oeste. En el desayuno rara vez había comidas de papa o alimentos recolectados como frutas y nueces. Sin embargo, un equipo con buena suerte podía ver papas peladas servidas en agua o rodajas de papa fritas en grasa. También comían fruta seca como bocadillo, según la región y temporada. Las manzanas eran las reinas de la cosecha de fructosa, junto con sorpresas regionales como cerezas o arándanos, casi siempre conservadas ya sea con sal, azúcar o enlatado. Los cacahuates eran un privilegio, aunque muy portátiles y ricos en proteína. Al igual que las nueces reales como las almendras o las pacanas, la razón de la escasez de nueces densas en nutrientes era simple. Había una alternativa mucho más barata llamada pemicán. El pemicán se originó con los cazadores-recolectores de América del Norte en la era precolombina. Consistía en carne seca y grasa de bisonte derretida mezcladas con bayas silvestres, moldeadas en bocados compactos que se almacenaban durante meses. La mezcla alta en calorías y baja en desperdicio de proteínas y grasas era insuperable, especialmente cuando los bisontes fueron eliminados de las llanuras del oeste. Sin embargo, el pemicán aumentó de precio y solo se mantenía como una ración de reserva. Si un desayuno vaquero suena indulgente y pesado, es porque así era, y qué mejor bebida para acompañarlo que el café. El café era el único elemento no negociable del desayuno. Era universal en la vida fronteriza, ya fuera en caminos, campamentos o cerca de los pueblos. Antes, la gente servía café en cada comida, pero en el desayuno era un lazo social. Aunque era un combustible con cafeína, daba energía en las mañanas, viajes largos y la soledad nocturna. Mira, una taza de café creaba rutinas y lazos entre quienes la tomaban. Su acidez ayudaba a un glotón a digerir antes del trabajo matutino. Su aroma ayudaba a despertar a los adormilados. El café vaquero solo necesitaba agua, una olla y fuego. Se hacía con granos verdes molidos en molinos de muelas. Luego, los pozos se infusionaban en agua a una temperatura un poco menor que la de ebullición. Después de tostar, los pozos de café se asentaban con un baño de agua fría. Se clarificaba con cáscaras de huevo y se le añadía sal si estaba muy amargo. Si el cocinero no tenía huevos o la olla la hacía alguien menos experimentado, bastaba una taza de café negro. El profundo amor por el café recorría el viejo oeste. Considerando todos los ingredientes, un desayuno vaquero con este nivel de abundancia era más fácil decirlo que hacerlo. Las comidas venían con limitaciones para cocinar. La preparación y almacenamiento de alimentos se limitaban a las propias superficies de cocción, y no todos los ingredientes podían caber. No había estufas de gas, solo fuego abierto o el sendero de Begoten. Según el grupo, el cocinero quizás solo tenga una sartén de hierro y una o dos ollas. Con el desarrollo del oeste, las parrillas portátiles se volvieron comunes y solían aparecer en el icono del viejo oeste, el chuck wagon. Los chuck wagons eran sistemas de comida organizados y una salvación para la vida en la frontera. Desarrollados por el legendario ranchero Charles Goodnight, los chuck wagons se hicieron pensando en los carros militares. Con compartimentos de almacenamiento ampliados y estructuras resistentes para alimentar a equipos de 30 o más personas, estos carritos mejoraron la moral y eficiencia. Y con moral, eficiencia y mayor habilidad, los vaqueros curioseaban, y si realmente se pusieran a curiosear, ¿qué encontrarían en los resistentes compartimentos de una carreta chuck?
los frijoles mencionados, tanto de la variedad de legumbres como de café, y el agua guardada en un barril de madera. La base de la carreta, donde se almacenaban carne salada y harina, era la mejor aliada de la carreta Chuck. También sus herramientas de campo y utensilios de cocina de hierro fundido. El jefe de la carreta Chuck, conocido como el cocinero o Cookie entre los bromistas, era el líder moral del equipo y a menudo el segundo al mando tras el jefe de la ruta. Llevaban herramientas esenciales para el campamento, la carreta y los cocineros los botiquines médicos. Cuando los caminos del oeste se desviaban, quizá te preguntes, ¿por qué se consideraba a los cocineros de las carretas Chuck para puestos de tanta autoridad? Al final del día, el desayuno hacía feliz a la gente, y una cuadrilla feliz significaba un viaje feliz. Migrantes, mineros y ganaderos sabían que la comodidad era un lujo, pero una comida abundante y hecha con intención marcaba la diferencia. Para los largos días y noches, la misma mentalidad seguía a los trabajadores a casa en los pueblos. Los salones, ya fuera en carpas o edificios, ofrecían almuerzos gratis para vender más cerveza. Por supuesto, el dinero era el objetivo principal, pero no era tan mala idea alimentar a los trabajadores de cuello azul hambrientos que se dirigían hacia el oeste. Los almuerzos gratis solían ser pan, frijoles y tocino, alimentos básicos y económicos. Una famosa oferta diaria vendía una cerveza por 1 centavo y tocino ilimitado además. No sorprende que los caminos le resultaran tan familiares como su lugar favorito. Sin embargo, mucho antes de que los vaqueros y trabajadores del oeste fueran testigos del desayuno en la frontera, las tribus nativas de todo el continente disfrutaban su propia versión de una comida matutina. Quizá estén más relacionados con los desayunos actuales de lo que pensamos. El concepto de desayuno, según la historia alimentaria indígena, contrasta fuertemente con el de sus contrapartes de las colonias europeas. Realmente no existía para la mayoría de las naciones que dominaban la frontera americana. Un horario fijo y específico para preparar una comida matutina y comer juntos alrededor de una mesa simplemente no existía, al menos no de la manera en que lo hacen las personas modernas en Estados Unidos. En cambio, el desayuno para los nativos americanos era flexible y no era más que consumir las sobras de la cena que no se habían comido la noche anterior. Toda comida, no solo el desayuno, dependía de la disponibilidad estacional y las necesidades de la tribu. Si una nación estaba en plena temporada de caza, el desayuno reflejaba ese tipo de viaje. Igual para recolectores, pescadores y otros grupos únicos entre ellos. El clima influyó mucho en qué tribus comían ciertos alimentos, ya fuera en la mañana o noche, para las comunidades que desayunaban. Su rutina se basaba en la cantidad de energía necesaria para las tareas del día, ya fuera la preparación para las partidas de caza o el trabajo agrícola. Priorizaban alimentos integrales nutritivos que podían comerse fríos o al instante. El maíz era el desayuno principal. Los pueblos indígenas cultivaban el maíz desde hace siglos como base de su cocina, cultura y forma de vida. El maíz podía procesarse en atoles y tortillas, hornearse en panes, mezclarse en guisos y diluirse en bebidas. El maíz era fácil de digerir y comer, ya fuera caliente, frío o a cualquier temperatura. Para hacer platillos matutinos de maíz, el grano se secaba y molía hasta obtener harina o sémola. Ciertas tribus daban un paso extra para nixtamalizar su maíz, remojando el lote en agua saturada con ceniza de fogata o piedra caliza molida por sus propiedades alcalinas. La nixtamalización aportaba aromas dulces, mejoraba sabores y suavizaba el maíz internamente. Para simplificar el desayuno, al finalizar el proceso, los corazones hambrientos podían desear hominy, un platillo de maíz preparado con la alcalinidad ya mencionada. El hominy se comía como sopa, en pan o bolitas de maíz. O se machacaba más para hacer mush o gachas, maíz seco hervido y mezclado hasta espesar, parecido al atole. El sofki mantenía calientes a los muskoji en el desayuno.
El sofki, antecesor de las sémolas de maíz, era maíz molido grueso sin cáscara que se mezclaba con agua hasta lograr una consistencia líquida. El sofki era más parecido a una bebida finamente colada que a un alimento sólido, pero aún así era una iconografía vital para la cultura Muskogee, inspirando la cocina estadounidense durante generaciones. Otro alimento básico en el desayuno de estas comunidades indígenas no era otro que el bocadillo más popular en las salas de cine de la actualidad, las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz formaban parte de las tradiciones aztecas y se consumían siglos antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Las palomitas de maíz eran un alimento básico en la cocina de tribus del suroeste, como el tocino o el café. Para los europeos, las palomitas de maíz podían comerse en la mañana, al mediodía o en la noche. Molían los granos de palomitas hasta hacerlos polvo y luego los cocinaban en agua hervida. El resultado era una papilla espesa y fibrosa de harina de maíz, dependiendo de la melaza de los alimentos de la tribu. Usada como endulzante natural, esta mezcla dulce se transformó en cereales de maíz para el desayuno que aún consumimos hoy. También es falso que las palomitas de maíz se sirvieran en el primer día de Acción de Gracias. La América colonial descubrió la versatilidad y bajo costo de las palomitas de maíz. John Harvey Kellogg admiraba sus beneficios digestivos y opinaba que los cereales procesados, populares entonces, no se comparaban con el maíz. Los cereales de palomitas de maíz dieron origen a los cereales de desayuno en caja, emblema de los desayunos indígenas del este. Y después, en Occidente, por los desplazamientos forzados de los siglos XVIII y XIX, se mantuvo la costumbre alimenticia de las tres hermanas. Cualquier comida en cualquier momento normalmente consistía en uno de tres cultivos: maíz, frijoles y calabaza. Estos alimentos contenían todas las vitaminas, minerales, carbohidratos y aminoácidos necesarios para una vida saludable. Los tres podían cultivarse juntos en armonía. Como si la madre naturaleza quisiera que las tres hermanas fueran trillizas culinarias. Los frijoles, como el maíz, también se comían en la mañana. Podían recalentarse de la cena anterior y mezclarse con maíz hervido para hacer un succotash. La proteína natural era esencial en dietas sin carne y mantenía a las comunidades agrícolas listas para la cosecha. La calabaza era parte de la trilogía de íconos alimenticios indígenas. Asada sobre una llama abierta o cortada en rodajas y secada al sol, la calabaza se preparaba para adaptarse a cualquier paladar. Podía hervirse en guisos o quitarle las semillas y tostarlas sobre el fuego. Las grasas saludables de dichas semillas enriquecían una dieta ya de por sí diversa. Mientras que las tres hermanas dominaban la alimentación indígena, las plantas no eran lo único destacado. Muchas tribus practicaban la caza y la captura de animales. Según la región, la carne de venado se cazaba y procesaba en casi todo Estados Unidos continental. Las presas pequeñas, como el conejo y el castor, eran favoritas locales. El bisonte prosperó en las llanuras hasta mediados del siglo XIX. En el norte de Canadá y Alaska eran muy populares el alce, ciervo canadiense y caribú como carnes de caza. La carne se secaba, ahumaba o asaba para llevarla a las cacerías matutinas y comerla durante días largos y activos. Los guisos de carne sobrante eran un desayuno sabroso. Para las tribus cercanas al agua, el pescado era la base del desayuno. Salmón en ríos de Alaska, trucha en corrientes de las Rocallosas y huevas en lagos de las praderas orientales. Los productos de pescado tampoco requerían comerse calientes. En culturas pesqueras, muchos comían piel de pescado fría y ahumada tras oír al gallo. La carne de pescado se añadía al atole de maíz si no se comía sola. Quizá te has preguntado, ¿dónde están los huevos? Los huevos revueltos o estrellados son básicos en los desayunos estadounidenses. No formaban parte de la dieta de los nativos americanos, al menos en cuanto a gallinas y sus huevos. Algunas tribus recolectaban huevos silvestres de codorniz, faisán o aves arborícolas en ciertas temporadas. El pemmican, hecho de carne añejada, grasa y bayas silvestres, era un desayuno popular y básico en el estilo de vida nómada. Por su portabilidad y resistencia, no se limitó a una sola región. El pemmican dominó las costumbres alimenticias de Norteamérica.
El desayuno también solía incluir ingredientes naturales como alimentos recolectados, raíces y tallos verdes. Ya fueran dientes de león, brotes de helecho, raíces de guapato o papas de pato, o bulbos de chemist, se asaban sobre las llamas y se hervían en guisos. Las frutas y bayas se comían por la mañana. Frambuesas, cerezas y ciruelas de azúcar, frescas o secas, podían recolectarse y usarse para gachas y pemicán. Los arándanos rojos, azules y fresas eran bocadillos refrescantes tras el amanecer. La harina de trigo era poco común en los productos de pan para desayuno entre los nativos americanos. Dependían de la harina de maíz para preparar panqueques y panes planos dulces que servían al amanecer. Estos precursores del pan Johnny se freían en piedras calientes o losas de cerámica y se servían con melaza, bayas o jugos de carne. Si la caza era abundante, la tribu Canyan, Cajaca o Mohawk era una de las pocas naciones que transmitían una tradición de desayuno. Mezclaban harina de maíz y frijoles rojos en agua hirviendo para hacer un pastel sólido. En vez de hornearlo, el pan de maíz con frijoles rojos a veces se servía con carne asada o a la parrilla y se cubría con grasa según la temporada y disponibilidad. La harina de trigo, después del contacto, evolucionó hasta convertirse en uno de los productos más universales, utilizada por las primeras naciones en cientos de tribus, tanto en Canadá como en Estados Unidos. El origen del bannock, también llamado scone o pan frito, es ampliamente disputado. Los nativos americanos ya consumían un alimento frito hecho de raíces de maíz y savia antes de la llegada de los blancos. Dos teorías principales indican que la harina de trigo frita fue introducida por comerciantes de pieles del norte. Dos prisioneros navajos en Fuerte Sumter en 1860 inventaron el pan frito. Después de la expulsión masiva de los nativos americanos de sus tierras ancestrales y su reubicación en desiertos alimentarios, la harina de trigo surgió del comercio colonial forzado en las nuevas reservas. La harina servía como ración, ya limitada por tierras infértiles y la escasa financiación del gobierno, para evitar que una familia sufriera hambre extrema. La harina se mezclaba con polvo para hornear y manteca o grasa vegetal, y se freía o se sumergía en aceite para lograr la textura crujiente. Años después llegó una versión dulce para desayuno, con leche y azúcar en la masa. El pan frito simboliza la supervivencia en culturas nativas actuales y recuerda su capacidad de adaptación ante circunstancias extremas previas a la asimilación forzada. Las tradiciones de desayuno de los nativos americanos se entienden mejor con menús por región. Haudenosaunee, Wabanaki y Primera Nación, tribus del noreste, comían harina de maíz, gachas, jarabe de arce, frijoles y calabaza. Las naciones Choctaw, Cherokee y Creek del sureste comían pasteles de maíz, hominy con verduras y pescado ahumado. Sus vecinos del norte, al otro lado de las grandes llanuras, los Lakota, Cheyenne y Crow, festejaban con venado, pemmican y bisonte. Al suroeste, las tribus Navajo, Hopi y Pueblo vivían de pan piqui y panqueques de maíz azul con guisos de frijoles y de vez en cuando carne de borrego. Antes del desarrollo de Oregón, tribus como los Coast habitaban el noroeste del Pacífico. Los Salis y Tlingit servían salmón ahumado, huevas y algas marinas en el desayuno, junto con otros alimentos recolectados para el banquete. En las culturas árticas y subárticas, como la de los Inuit, los productos de foca y ballena eran opciones principales, junto con abundante pescado seco y carne de caza, lo que resultaba en una mañana llena de proteínas. El ecosistema del desayuno en la frontera de Norteamérica se mantuvo igual por siglos, hasta cambiar drásticamente en el siglo XIX. El maíz y las otras tres hermanas, las culturas de recolección, los cazadores y pescadores, y la combinación de ambos desempeñaron papeles vitales en la alimentación matutina. Solo para convertirse en procesados, aceites vegetales, azúcares artificiales y harina de trigo blanqueada. Sin embargo, aparentemente de la noche a la mañana, la pérdida de las costumbres tradicionales del desayuno no sería permanente. Hoy en día vemos un resurgimiento contemporáneo de la auténtica cocina indígena.
Enfocarse en recolectar alimentos saludables y usar ingredientes completos con herramientas modernas ha facilitado el regreso al desayuno nativo americano. Es un rico lienzo de historia culinaria y merece ser celebrado junto con el resto de la buena comida estadounidense.